Hola amigos de Perú 21, soy Fabiana Sánchez y hoy vamos a hablar de la pobreza. ¿Qué ha sucedido? Según datos del INEI, la pobreza ha aumentado al 29%, es decir, afecta al 29% de la población, cifra que es mayor al 27.5% que se registró en el 2022. Para ello vamos a hablar con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Fabiana, mucho gusto. El gusto también es mío. Carlos, ¿qué sucedió en el 2023 para que la pobreza se haya elevado? Bueno, hemos visto estas cifras, lamentablemente, pues confirman el incremento de la pobreza que esperábamos en la medida que hemos tenido un año 23 bastante complicado, ¿no? La recesión económica, la caída de la economía hacia el cierre del año, luego de varias décadas, digamos, a consecuencia de los fenómenos climatológicos, de la conflictividad social, en fin, fueron como la suma de varias cosas que ocasionaron digamos, estos resultados negativos en la economía y en particular, además, y con impacto para explicar por qué tenemos un mayor nivel de pobreza, es la inflación, ¿no es cierto?, que recién, ¿no es cierto?, luego de 3 años, ahora recién en 2024 ha vuelto a niveles a los que estamos más acostumbrados. Entonces, tanto crecimiento, un menor crecimiento o incluso caída como hemos tenido el año pasado y la inflación explican en buena parte siempre estos resultados negativos que tenemos por el aumento de la pobreza. Ujú. ¿Cómo, cómo considera el INEI o cómo se considera que una persona pasa al nivel de pobreza? O sea, ¿cuáles son los puntos que se deben tomar en cuenta para decir, bueno, este porcentaje o este número de la población ya es considerado pobre? Bueno, aquí estamos hablando únicamente de pobreza monetaria, ¿no? Hay una pobreza multidimensional y que, digamos, todavía el INEGI en su reporte nos van acercando algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para hablar de niveles de pobreza multidimensional, pero vámonos a lo que nos han presentado, que es la pobreza monetaria, que está vinculada a si la persona, miembro de una familia, y sus ingresos o sus gastos están o no por encima de un umbral, que no es otra cosa que el costo de la canasta básica de consumo, que por persona se estima para ser considerado pobre en 446 soles, es lo que viene a ser digamos, la cifra para el 2023. Entonces, eres pobre si estás por debajo de ese nivel de ingreso como persona, ¿no? Y eres pobre extremo si tu nivel de ingreso está por debajo de 251 soles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la pobreza ha aumentado a 29%, quiere decir que hay más personas con un nivel de ingresos o de gastos por debajo de este umbral de 446 soles. Ujú. Ahora, pero la pobreza viene, digamos, aumentando desde el año, sin contar la pandemia, ¿no? En el 2021, por ejemplo, hablábamos del 25.9% de la población, 2022, 27.5%, 2023, 29%, es decir, ha venido incrementándose. ¿Qué ha sucedido porque en el año 2022 y en el año 2021 las cifras de crecimiento eran, digamos, al menos había crecimiento, no como lo que sucedió el año pasado? ¿A qué lo podemos vincular también más allá del tema del PBI o del tema de la inflación? Mira, tenemos que ir de repente un poquito más atrás, ¿no? La caída tan importante en la pobreza monetaria en lo que va de este siglo, ¿no? Ha estado bastante vinculada al aumento importante que ha habido en la inversión privada, ¿sí? Del periodo 2004 a 2013, la inversión privada crecía a doble dígito, a casi 14% anual, y eso, digamos, vino acompañado de una reducción de la pobreza de casi 4 puntos porcentuales anual. Desde 2014 en adelante, más bien la inversión privada ha ido creciendo tan solo a 1%, y eso explica, desde el punto de vista del Instituto Peruano de Economía, cómo es que fue primero ralentizando el ritmo al cual venía decreciendo la pobreza. Si lo vamos un poquito más atrás a las discusiones del 18, 19, 20, antes de la pandemia, hablábamos de cómo ya se había ralentizado, incluso un año donde ya no hubo caída, ¿no? Pero cada vez decrecía la pobreza a un menor ritmo, ¿no? Entonces, incluso ya después, como
has mencionado, la pobreza ha aumentado, ¿no? Entonces, para poder reducir pobreza en serio, retomar la senda de caída de la pobreza que teníamos antes, necesitamos inversión privada creciendo a doble dígito, y para eso va a ser muy, muy clave, pues, el entorno favorable para eso, que difícilmente está, pues, en la conflictividad o la crisis política y la conflictividad en la que estamos, digamos, ya inmersos hace buenos años. Entonces, ¿no ves factible que, digamos, se pueda reducir a niveles pre-pandemia pronto la pobreza, tomando en cuenta que la inversión privada para este y para los siguientes años crecería a cifras muy bajas, ¿no? Creo que no se espera ni un crecimiento del 5%, al menos para este año, y el año pasado registramos una caída, y no se ven grandes proyectos. ¿No habría entonces una reducción de la pobreza considerable en los próximos años? Mira, el IPE estima que este año el PBI va a crecer 2,4%. El MEF acaba de ajustar su cifra de 3 a 3,1% para este año, y cuando ve hacia el 2027 dice vamos a crecer en promedio 3% cada año. Está bien, crecer siempre va a ser mejor, ¿no es cierto?, que tener las caídas o la recesión que tuvimos el año pasado, pero con 3% nos vamos a tardar entre 20 y 30 años recuperar los niveles de pobreza que teníamos en el 2019, ¿no? O sea, para poder retomar la senda de crecimiento, de caída de la pobreza a ritmos de los que te venía hablando, necesitamos crecer por encima del 4%, para poder hacerlo en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Y entonces, nada, por ejemplo, tenemos cifras o vientos muy favorables en cuanto al precio de los minerales, y eso va a impulsar el crecimiento casi de manera inercial, ¿no es cierto? Y entonces de repente podemos incluso terminar el año mejor que ese 3%, ¿no? Si es que estas cifras nos siguen acompañando, pero como ves, algo que depende mucho de lo que ocurra afuera, no tanto de lo que estamos haciendo adentro para poder reducir la pobreza como lo hacíamos hace algunos años, como te comentaba, ¿no? La caída más importante en pobreza ocurrió entre el 2004 y el 2013, a ritmos de 4% anual. Para recuperar eso necesitamos inversión privada creciendo doble dígito, y eso solo lo vamos a obtener, pues, en la medida que podamos crear un entorno favorable que nos lleve a crecer a su vez a tasas de PBI creciendo a tasas de 4% por lo menos, o incluso 6%, que es lo que crecíamos en ese periodo, ¿no? Entonces necesitamos retomar esa senda. Ahora, y medidas como por ejemplo el retiro de la AFP, la liberación del 100% de la CTS, ¿no han tenido ningún impacto? Porque se supone que esto iba a ayudar a la gente a poder tener recursos para sobrellevar las crisis, la pandemia, los conflictos sociales, y todo lo que se vino en los últimos 2 o 3 años. Pero al final, cuando uno ve el reflejo en las cifras de pobreza, sigue creciendo. Entonces, no ha tenido ningún impacto, y entonces no tendría ningún impacto tampoco ahora que ya se permite ambas cosas. Eso es parte un poco de cómo nos terminan, si quieres, indicando, ¿no es cierto?, que estas medidas de retiro de AFPs, de fondos de AFP y de CTS, tiene algo que ver, o va a tener un impacto razonable en la pobreza, ¿no? O sea, tenemos que estar claros en que estos son medidas, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen CTS? ¿Quiénes tienen fondos de pensiones? El sector formal, ¿no? Y eso es solamente alrededor del 29 o 30%, según las cifras que también nos ha mostrado el INEGI ahora, de la población. Y luego de ese universo de formales, ¿no?, que es chiquito, ya vamos reduciendo y probablemente ahí no haya ningún pobre, ¿no? Nos vamos quedando con el grupo de los que aún tienen fondos de pensiones, ¿no? O de los que aún tienen algo de CTS, y el IPE ha sido muy claro ahí, las estadísticas son claras. Ya antes de este séptimo retiro, tan solo ya casi 8% de las, perdón, 8 de cada 10 personas tenía tan solo menos de una OIT disponible en su AFP, y ya casi 2,3 millones de personas no tenían nada en sus fondos de AFP. Y algo similar ocurre en la CTS, ¿no? O sea, ya 9 de cada 10 personas tienen menos de una canasta básica familiar, que es de 1.200, que es multiplicar el 400
50 que hablábamos hace un rato por 4, Ujú. o por 3, perdón, tiene esa cantidad de fondos, ¿no? O sea, tiene menos de 1.250 soles en su CTS. Entonces, es muy pequeño, ¿no? Cuando nos dicen que esas medidas van a impactar en ayudar a los más pobres o a los más necesitados, no es tanto así, ¿no? Entonces, si no, ¿no es cierto? De repente hubiéramos visto unas cifras distintas en estos resultados que nos han enviado hoy, ¿no? Creo que por ahí no es el camino de seguir liberando fondos y que más bien ponen en problemas o no, otros asuntos, ¿no? O sea, dejamos desprotegida a la población de sus pensiones y dejamos desprotegida a la población del desempleo, ¿no? Entonces creo que las medidas no apuntan a resolver este problema, por ahí no va. Lo que realmente va a tener un impacto en reducir la pobreza es crecimiento y crecimiento del PBI, de la inversión privada, que genera empleos, que permite mayores ingresos. Eso es lo que realmente va a resolver este problema. Lo demás es bastante superfluo. Ujú. Ahora, estas cifras de pobreza que venimos arrastrando y que cada año vemos que está creciendo, también va vinculada al gobierno que inició en el 2021, que generó cierta desconfianza, que llevó a preocuparse un poco más por, sobre todo creo que el año pasado, por la inversión pública, por programas que venían como, por ejemplo, ¿no? Con Punche Perú, que más era hablar del desembolso público que el del impulso al privado, el tema de los conflictos que se generaron. Esto también tiene que ver, o sea, el resultado finalmente también tiene una vinculación política. Mira, yo creo que sin duda el deterioro, como te mencionaba hace un momento, de un entorno adecuado para fomentar inversiones viene de la crisis política, incluso mucho más atrás, ¿no? Tendríamos que irnos probablemente al 2016 o 17 con, digamos, ya una crisis política que significó posteriormente, pues, la cantidad de presidentes y congresos que hemos tenido desde entonces, ¿no? Agravada por la pandemia. Sin duda, toda esa situación se tornó mucho peor con el deterioro de la institucionalidad y de los equipos detrás de el gobierno del presidente Castillo, del expresidente, que pues es como dinamitar el Estado responsable de poder reactivar la economía, de poder cerrar brechas de salud y educación, de infraestructura que permitan que las personas puedan estar en mejores condiciones de generar sus propios ingresos y que las inversiones estén, digamos, en una condición más favorable para poder ejecutarse y poder generar el empleo que te iba comentando. Entonces, sin duda, yo creo que los problemas para esto, o que explican la ralentización en la caída de la pobreza previo a 2019 tienen que ver con la crisis política, es muy importante y se deterioró luego por la pandemia y por este gobierno nefasto del expresidente Castillo que dinamitó, ¿no? el aparato estatal responsable de ejecutar las medidas necesarias para reactivar la economía y sin duda no ayuda a este Congreso tampoco, ¿no? O sea, la dinámica del Congreso con el Ejecutivo en el cual estamos desde entonces y ahora tampoco ayuda porque las medidas del Congreso tampoco han ido a apuntar a reactivar la economía, sino más bien van pensando en, bueno, libero CTS, libero FP, ¿no? Establezco topes a las tasas de interés, establezco condiciones que solo comprometen el gasto fiscal del Ejecutivo y le dejan menos espacio para poder ejecutar otro tipo de medidas. Entonces, eso tampoco ayuda a la reactivación de la economía y a las medidas necesarias para poder, digamos, retomar sendas de caída en la pobreza hacia futuro. Claro, finalmente terminan siendo medidas populistas que no tienen un impacto directo o no tienen un impacto, ningún tipo de impacto en la economía, en la pobreza y sobre todo en la inversión privada que tanto requiere el país, ¿no? Sí, y eso es, o sea, la idea para mí es que esto viene de mucho más atrás, pero sin duda se ha ido agravando el gobierno de Castillo, el gobierno actual en el que estamos y estas dinámicas del Congreso con el Ejecutivo en los últimos años no han sumado a estas medidas que permitan crecer. Y en el interín, ¿no? Hemos tenido vientos favorables, seguimos teniendo vientos favorables con los precios de los minerales
que de repente nos hacen olvidarnos un poquito de que no estamos haciendo nada para retomar desde, digamos, por acciones propias, un crecimiento más importante que permita reducir mayor la pobreza, ¿no? Entonces, es como inorgánico, ¿no? Es como muy inercial este crecimiento si es que no tomamos medidas que permitan asegurar la reactivación económica, no vamos a ver esta caída en la pobreza tan inmediatamente. Bien, Carlos, muchísimas gracias por tu intervención y tu análisis sobre lo que está sucediendo con el tema de la pobreza en nuestro país. Cualquier momento seguramente te volveremos a contactar para otro tipo de análisis que se requieran en materia económica. Muchas gracias. Hasta Conversamos luego. entonces. Encantado. Hasta luego. Bien amigos, fue Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, hablando sobre la pobreza y el incremento de las cifras que están preocupando al país. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.peru21.p. Hasta luego.